Hola, mi nombre es Claudia Galloso y les voy a exponer el tema de las condiciones de la conducta moral. Para que una conducta moral se produzca es necesario que se cumplan tres condiciones: la libertad, la conciencia moral y la responsabilidad moral. La libertad nos habla de que todo acto, para que se considere libre, debe cubrir dos condiciones: conocimiento y consentimiento. Cuando un acto cubre estas dos condiciones, este puede ser considerado como responsable, ya que la persona ha elegido como opción ante una situación determinada. Sin embargo, no todos nuestros actos son igualmente libres, ni somos igualmente responsables de todo lo que hacemos. Existen algunos factores que pueden disminuir o limitar nuestra libertad y, por consecuencia, disminuir o eliminar nuestra responsabilidad. Primero sería la ignorancia. Esta se define como la ausencia de un conocimiento debido. Todo lo que aumenta o disminuye el conocimiento de forma paralela aumenta o disminuye la responsabilidad. Luego viene la pasión. Las pasiones obstaculizan la libertad, ya que afectan la parte del conocimiento y la voluntad. Existen dos tipos de pasión: antecedente y consecuente. La pasión antecedente está ciega a la voluntad y la conciencia, pues se presenta de manera inesperada, lo cual llega a ser que una persona cometa actos responsables que en su sano juicio no cometería. La responsabilidad de acción depende de la fuerza de la pasión con que se presenta esta parte. Y luego viene la pasión consecuente. En este caso, el individuo alimenta conscientemente su pasión, por lo que la responsabilidad no puede ser eludida. El miedo. El miedo se define como una turbación interior causada por un mal al cual se le considera inmediatamente y difícil de evitar. Un acto guiado por el miedo puede disminuir la responsabilidad moral, pero no la quita del todo. El miedo también se presenta cuando alguien actúa por violencia que se ejerce sobre él. El pánico es una ansiedad extrema o miedo que se presenta de forma súbita y puede dar lugar a pensamientos o acciones irracionales. Luego vienen los trastornos psicológicos, los cuales son las alteraciones del estado mental que afectan el desenvolvimiento normal del individuo en la sociedad. Se manifiestan como anomalías en el razonamiento o en el comportamiento. Y hay varias teorías de la libertad. El determinismo y el libertarismo. El determinismo es una doctrina filosófica que sostiene que todo acontecimiento físico, incluido el pensamiento y acciones humanas, están causalmente determinados por la irrompible cadena causa-consecuencia. Y el libertarismo es una corriente de pensamiento filosófico, económico y político que aspira a mejorar la vida de las personas. Ninguna persona, bajo ninguna circunstancia, tiene el derecho de iniciar o amenazar el uso de la fuerza con otra persona a su propiedad, en forma directa o autorizando a terceros. Luego viene en el mismo tema la conciencia. Para que una conducta moral se produzca es necesario que cumplan tres condiciones: la libertad, la consecuencia moral y la responsabilidad moral, como ya lo habíamos dicho. Y tiene su origen en el vocablo latino conscientia, que es conocimiento. La conciencia es el acto psíquico mediante la cual una persona se percibe a sí misma en el mundo. Por otra parte, la conciencia es una propiedad del espíritu humano que permite reconocerse en los atributos sociales. Y hay dos tipos de conciencia: la conciencia psicológica y la conciencia moral. ¿Cuál es la conciencia psicológica? Es la capacidad de volverse sobre los propios actos, es decir, de analizarlos, y gracias a la conciencia moral poder establecer un juicio de los mismos. La conciencia moral es el juicio acerca de la moralidad de los actos de la misma persona que la misma persona efectúa. Es lo que a cada uno nos indica lo bueno y lo malo. En otras palabras, nos indica el método en que actuamos y en que debemos de actuar.
Hay algunas semejanzas y diferencias. La conciencia psicológica es un conocimiento. La conciencia moral es un juicio de valoración. Establece una categorización de los actos en buenos y malos. La conciencia psicológica simplemente observa, mientras la conciencia moral obliga y determina las consecuencias psicológicas. Se interesa por la verdad y la moral por el bien. La conciencia psicológica responde a una pregunta: ¿qué soy? Y la conciencia moral contesta la pregunta: ¿qué debo de hacer? La conciencia moral es un conocimiento reflejo del propio ser. La misma conciencia psicológica, que además de indicarnos el modo en el que actuamos y en que debemos actuar, establece el juicio de valor de una conducta en buena o mala. En cuanto a las semejanzas, pues resaltamos que ambas estudian un acto humano, el bien y la verdad, es decir, complementan. Son dinámicas, implican para una persona un proyecto a realizar. Las funciones de la conciencia son: testifica, cuando establece la responsabilidad de los actos, yo lo hice; obliga, cuando escribe o prohíbe un acto determinado; y juzga, cuando una vez realizado el acto lo califica como bueno o malo, es decir, lo aprueba o lo desaprueba. La responsabilidad moral. Cuando hablamos de acto moral, necesariamente tenemos que hablar de responsabilidad moral, que no es otra cosa que la capacidad de obligarnos moral que tenemos las personas de responder plenamente por los actos realizados, siempre y cuando tengan su origen en un comportamiento libre y consciente. La responsabilidad moral es la imputación o calificación que recibe una persona por sus acciones desde el punto de vista de una teoría ética o de valores. Y por último, les voy a dar mi ejemplo. Yo investigué un caso concreto de incumplimiento a la responsabilidad moral y fue el escándalo de emisiones de Volkswagen. En el 2015 se descubrió que Volkswagen había instalado un software en sus vehículos diésel para manipular los resultados de las pruebas de emisiones de software. Este software permitía que los vehículos cumplieran con los estándares de emisión solo durante las pruebas, mientras que en condiciones normales de conducción emitían niveles de contaminantes mucho más altos de lo permitido. ¿Cuál fue la opinión y crítica? El escándalo de Volkswagen es un claro ejemplo de incumplimiento de la responsabilidad moral por parte de una corporación. Las decisiones de los líderes de Volkswagen no solo violaron las leyes ambientales, sino también traicionaron la confianza del público y causaron daño al medio ambiente. La falta de ética en la búsqueda de beneficios económicos a corto plazo ignoró completamente las condiciones a largo plazo para la salud pública y el medio ambiente. En mi opinión, este escándalo subraya la importancia de la coherencia entre los valores declarados por una empresa y sus acciones reales. Las empresas deben ser responsables no solo ante la ley, sino también ante la sociedad y el medio ambiente. La integridad y la transparencia son fundamentales para mantener la confianza pública y garantizar un impacto positivo a largo plazo. Las severas sanciones imputadas a Volkswagen son una medida necesaria, pero también deben ir acompañadas de esfuerzos más profundos para formar una cultura corporativa ética que propicie la responsabilidad social y ambiental.